La regla de la cadena tiene que ver con la composición de funciones. Nosotros sabemos que la composición de funciones se define de la siguiente manera. Entonces tengo una función compuesta con otra con respecto de una variable, es decir que va a ser una función dentro de otra, ¿vale? Y para derivarla, la regla se llama de la cadena y es algo muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero derivar f compuesta con g, va a bastar derivar la función que está afuera y multiplicarla por la derivada de la función que está dentro. Esa es la notación breve. La notación extensa sería la derivada con respecto de x de f compuesta con g de x, la derivada de f de g de x, así, por la derivada de g de x con respecto a x. Y esta es la notación extensa. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si f de x es igual a x cuadrada menos 1 al cubo, si se dan cuenta, esta es una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo una función, le voy a llamar así u, que es x cuadrada menos 1, y una v que va a ser x cúbica. Entonces esta va a ser v compuesta con u. O lo que es lo mismo, v evaluada en u, que sería algo al cubo, y u es x cuadrada menos 1. Entonces, esto nada más lo hice para demostrar que en efecto tenemos una regla de la cadena, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo la derivada? Pues la derivada la voy a calcular, la voy a expresar como f', y entonces voy a ver que la función f es una regla de potencias. Entonces, como regla de potencias se va a derivar como la derivada de g de x a la n con respecto de x igual a n por g de x a la n menos 1 por g'. Esa va a ser su regla de la cadena. Pero bueno, aquí estamos viendo la regla general y vamos a aplicar esta, como si fuera esta. ¿Vale? Entonces, vamos a checar. Entonces baja el 3 multiplicando a x cuadrada menos 1 y aquí queda 3 menos 1, que multiplica ¿a quién? A la derivada de x cuadrada menos 1 con respecto de x. O sea, primero calculé esta, que va a ser esta, y ahora voy a calcular la segunda, que va a ser esa. Entonces, f' de x va a ser igual a 3 por x cuadrada menos 1, que multiplica, y ahora derivo, y la derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Entonces, queda por, le quito el punto, 2x, y el menos 1 la derivada de una constante 0. Entonces, queda 2x. Entonces, si acomodo todos los productos, 2 por 3, 6x, que multiplica x cuadrada menos 1 a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Y esta es mi derivada. Entonces, la regla de la cadena tiene que ver con la composición de funciones y la derivada de una composición es derivar la función que está externa y multiplicar por la derivada de la función interna. En otras palabras, derivar la función externa implica que la voy a derivar con respecto de la función interna, ¿vale? Va a ser como mi x. Y luego voy a derivar la función interna con respecto de x. Y entonces, pues, ese es un ejemplo. Vamos a hacer otro. Y no olvidemos esta regla de la cadena. Y antes de seguir, vamos a volver a escribir la regla de la cadena. Entonces,
f compuesta con g derivada va a ser f' por g'. O la derivada de f compuesta con g es la derivada de f de g de x, derivada de x por la derivada de g de x con respecto de x. Entonces la derivada de f compuesta con g de x es la derivada de f evaluada en g de x con respecto de g de x por la derivada de g de x diferencial de x. Entonces, vamos a checar otro ejemplo. Si f es igual a 7x cúbica más x a la quinta. Si se dan cuenta, pues el quinto, elevar al quinto, la quinta potencia es muy alto para ponerme a multiplicar. Entonces es más sencillo agarrar la regla de la cadena. Entonces, ¿quién va a ser la función interna? En vez de f le voy a poner h de x para que pueda ser f y g. Entonces f de x va a ser x a la quinta y g de x va a ser 7x cúbica más x. Entonces, la derivada de h, o lo que es lo mismo, la derivada de h de x con respecto de x va a ser la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Entonces, si quieren, podemos calcular de una vez la derivada de g. Entonces, g' de x es igual, acuérdense, es la derivada, no es la función. ¿Qué es esta? Esta es esta. Va a ser 7 por 3, 21x cuadrada, más la derivada de x con respecto de x es 1, ¿vale? Entonces ya calculé esta, me falta calcular esta. ¿Y cuál es la derivada de f de x? Pues 5x cuarta, esa es inmediata. Entonces esto es 5x cuarta. ¿Y quién es x? Pues esta es g, ¿no? Que es 7x cúbica más x, ¿vale? Y esta ya la calculé por 21x cuadrada más 1. Este 5 puedo multiplicarlo aquí. 21 por 5 me da 105. 105x cuadrada más 5 que multiplica a esta potencia, 7x cúbica más x elevada a la cuarta. Entonces esta es h' de x. Esta es mi derivada. Sale muy rapidito, ¿no? Y cuando es la regla de las potencias es muy sencillo. Entonces, la derivada, como ya hicimos dos potencias, entonces la derivada de una función elevada a una potencia, así, va a ser n veces la función g de x a la n menos 1 por la derivada de la función que es interna, ¿vale? O la g de x. Entonces, esta es una regla. Así como tenemos nuestra regla de potencias de x a la n, nx a la n menos 1, esta es nada más para un monomio de grado n, x a la n. Pero esta ya es más general, es para cualquier función que tenga involucrada una potencia y que adentro tenga otra función, ¿vale? Una función dentro de otra función, una función potencia que tenga dentro otra función, se define así. Espero le hayan entendido y vamos a seguir viendo más casos de